es una condición muy frecuente que nos enfrentamos los que vemos pacientes hospitalarios. Hay que cuidar mucho los pacientes, evitar este tipo de situaciones. Las úlceras por presión se pueden evitar en más del 95% de los casos. Es decir, nosotros tenemos que estar siempre previniéndolas y no tratándolas, porque un tratamiento de una úlcera por presión genera una serie de costos y una serie de alteraciones en la sociedad mundial, en el paciente, en la producción de un país, en el entorno familiar. Por consiguiente, lo más importante es evitarlas. Por eso hay que cuidar la colita. Esto es lo que no queremos ver nosotros, pero desafortunadamente lo vemos, y este es un caso clínico reciente de esa paciente. Ustedes se imaginan la presión que se ejerció sobre ese tejido para que se pusiera en esas condiciones. Es decir, llevar a un paciente que haga ese tipo de lesión con esas características gigantescas, varias lesiones, tiene lesión aquí, tiene lesión acá, tiene lesión acá, tiene lesión acá. No hemos revisado la parte trocantérica, no hemos revisado en otras áreas, pero ustedes se imaginan en qué condiciones está ese paciente. Ya no sería un paciente frágil, ¿no? O una persona frágil, ya pasaría mucho más allá de eso. Miren esto, lo vemos, se ve todos los días. Este es un caso reciente de un paciente que sufrió una lesión medular, y miren ustedes cuántas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin contar trocánteres. Y ustedes se imaginan cómo estarán los talones, cómo estarán las zonas que vamos a revisar. Las úlceras por presión, entonces, es una lesión de la piel y o el tejido subyacente a ellas, ubicada sobre una prominencia ósea, consecuencia de la combinación de varios factores. Es decir, es la fuerza que se ejerce en un área, en una prominencia ósea, permanentemente en el tiempo. Y ya lo vamos a ver. Por consiguiente, una úlcera por presión se va a formar por estos 4 mecanismos. El mecanismo de presión, el mecanismo de isquemia, las fuerzas de cizallamiento, ya les voy a explicar qué es eso, y la humedad. Estos 4 factores son los que realmente nos van a nosotros a influenciar para que se dé una UPP. La presión. Ok, pero de antes. Una herida crónica, la que no cicatriza o cierra en un periodo de 6 semanas, cierra por segunda intención. Es decir, todo paciente que presenta una lesión o una herida en más de 4 semanas, ahí dice 6, pero nosotros estamos categorizándola por más de 4 semanas, automáticamente se va a convertir en una herida crónica. Pero ustedes recuerdan un poco que la presión capilar normal debe estar alrededor de 16 a 32 milímetros de mercurio. Si nosotros sostenemos una presión por encima de 32 milímetros de mercurio, se va a presentar un daño en el tejido. Pero la presión más o menos de 16 milímetros de mercurio es la presión capilar venosa. La presión arterial capilar está más o menos alrededor de los 32 milímetros de mercurio. Y obviamente, después que se rompen estas o se aumentan estas presiones por arriba de 32 milímetros de mercurio, se va a presentar una respuesta inicial que va a estar dado primero por una hiperemia del tejido, después se va a presentar edema y va a haber una infiltración celular. De eso alguien estuvo comentando de los expositores anteriores, pero evidentemente esta es la figura, un poquito pixelada, pero ustedes pueden ver que este es el hueso del paciente, esta es la cama del colchón del paciente, y miren ustedes cómo se ejerce esa presión. En este caso, la presión viene siendo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, es decir, de forma longitudinal. ¿Correcto? Entonces, esa presión es esto, la presión que se ejerce. Pero viene otra presión que les voy a comentar ahorita más tarde, que es la cizalla, el cizallamiento o tangencial. Pero miren ustedes cómo se deforma este cuadrito, ¿ok?
que aquí lo vemos, este es el cuadrito normal de un tejido, pero si este tejido se somete a una presión, este es el hueso, este es el colchón o la parte externa, si se ejerce presión hacia arriba y se ejerce presión hacia abajo sobre este tejido, que sería así lo normal, cómo se va a comenzar a deformar. Y aquí se van a presentar todos los fenómenos propios de lo que es la presión sobre ese tejido. Entonces nosotros tenemos presiones que son así, longitudinales, y tenemos presiones también transversales, que serían las presiones tangenciales. ¿Cómo se da este fenómeno? El paciente que está acostado permanentemente y el paciente que nosotros jalamos de forma, dañina para ese tejido. Es decir, el paciente que está acostado y nosotros lo jalamos, se ejerce una fuerza tangencial o cizalla. Esa cizalla hace igual daño que la presión que se ejerce sobre este tejido. ¿Correcto? Si ustedes ven esa figura pixelada de mala calidad, la puse así a propósito para que ustedes vean un paciente en las condiciones en que está. Y lo hay, todos los días los tenemos, incluso en la casa del paciente o en las clínicas, en la unidad de cuidado intensivo. Y ustedes ven, este paciente le ponemos una calificación X. ¿Por qué? Porque está sentado a más de 30 grados, está con la cabeza caída, hombros caídos y haciendo presión sobre zonas óseas como son talones, la zona de las piernas, la zona sacra, la espalda, arriba, en todos lados. Es decir, es una posición viciosa, una posición dañina. El viejito con buena cara, muy linda la carita, pero miren, hace presión acá, hace presión acá, hace presión aquí, y aquí se presentan úlceras talares, debajo de los huecos popilíteos, isquiales, sacras, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el mismo mecanismo, el tejido se deforma, miren el músculo cómo se deforma, el hueso está haciendo presión sobre el tejido subcutáneo, sobre la epidermis, y se va a producir una presión constante que es muy dañina para los tejidos. Entonces nosotros tenemos que saber valorar el riesgo de ese paciente. Tenemos que ver cuáles son los riesgos que lo llevan a una UPP. Tenemos que mirar isquemia de cualquier origen que ese paciente tenga. Es decir, un paciente cardíaco, un paciente diabético, un paciente ya con una enfermedad preestablecida, y si nosotros lo ponemos en posiciones viciosas, va a dañar los tejidos. Intervenciones quirúrgicas prolongadas. Los pacientes que duran en una cirugía de más de 10 horas tienen un gran factor de riesgo. ¿Por qué? Desafortunadamente los cirujanos están operando un paciente, cirugías largas, y nadie cae en cuenta que ese paciente está en una posición permanente por más de un tiempo, ya hablamos más o menos de 2 horas, con una presión de más de 32 milímetros de mercurio, y ese tejido se va a dañar. Pérdida de sensibilidad o movilidad de cualquier origen. El paciente que está encamado, el paciente que no es autosuficiente, el paciente que sufrió una enfermedad neurológica, etcétera, que no tiene la condición de él mismo cambiarse de posición. Si a nosotros nos toman un video cuando estamos dormidos, todos los días, todos los que estamos aquí, si nos ponen una cámara de video o nos hacen cualquier estudio, una sonografía, cualquier cosa, nos vamos a dar cuenta que mecánicamente en la cama nos estamos cambiando de posición más o menos cada hora o cada hora y media. Nos cambiamos, o sea, estamos acostados y nosotros por reflejo, por autonomía, por el cuerpo, se cambia de posición porque se está protegiendo. Pero una persona sedada, acostada, con un ACV isquémico, hemorrágico, lo que sea, o después de una cirugía se queda en una misma posición y ahí vienen los daños. Hipotensión prolongada, igual, pruebas diagnósticas o terapéuticas que supongan un reposo de más de 24 horas, predispone al paciente a una lesión. Cambios de cuidador habitual, muchas veces sucede ese fenómeno. El paciente tiene un cuidador, las cosas van bien, un paciente crónico, un paciente frágil, está en su casa, lo están cuidando bien, cambia de cuidador y el paciente comienza a tener problemas. ¿Por qué? Porque no tiene la misma visión, la misma experiencia de la anterior, y ahí vienen los problemas. Y cambio también de la seguridad social. Ustedes saben muy bien pues que de pronto pasa de uno para otro y ya no es mutuarse sino Comeva, y ahí vienen los problemas.
Vamos a ver los estadios de las úlceras por presión. Vamos a hablar de 4 estadios, el estadio 1, 2, 3 y 4, en los cuales vamos a ver que el estadio 1 es un eritema que no palidece al presionar. Es decir, el paciente, nosotros, ojalá todos los pacientes con UPP lo podamos mirar en la fase 1 o en el estadio 1, pero desafortunadamente no es así. Como se los voy a mostrar, la mayoría nos llegan en estadios 2 y 3, un porcentaje más alto. Por consiguiente, el estadio 1 en algunas ocasiones pasa desapercibido, pero si nosotros lo cogemos en ese estadio, pero podemos prevenir esa UPP. Y la característica es esa, el tejido está rojo y nosotros le ponemos el dedo y no palidece. O sea, se mantiene igual. Ojo con eso. El estadio 2 afecta a la epidermis y la dermis, o la epidermis más la dermis. Esto ya es un estadio 2. El estadio 3 va a afectar la piel total más el tejido subcutáneo. Es decir, ya profundizó más la lesión. Y el estadio 4, pues ya hay daño muscular, óseo, tendón, cápsulas articulares. Ya pasa a un estadio más avanzado. Vamos a hacer una gráfica. El estadio 1, solamente está la lesión aquí. El estadio 2 ya profundiza un poco. Si nosotros medimos de aquí a acá ya hay más profundización. Y el estadio 3 llega hasta el cerebral subcutáneo. Y el 4, este hueso, ya coge y compromete toda la estructura. Ese es un estadio 1. En estadio 2 ya comienza a palidecer los bordes de esa lesión y ya comienza a formarse una úlcera. Ya es una úlcera formada y lo que no quisiéramos ver nosotros. Este es un caso reciente. Este es un caso que en este momento tenemos. Y miren este. Esta es una paciente de 92 años, me la llevaron hace poquito. No sé si hay alguien por acá. Vimos ese caso clínico. Que la han visto en varias ocasiones, pero si ustedes se dan cuenta, tiene una gran zona necrótica, carbonosa, negra. Hay un compromiso del tendón de Aquiles que aquí va bajando. Por consiguiente, 92 años, un Alzheimer, cuidador permanente, 24 horas, no es autosuficiente la señora. ¿Qué le haríamos a ese tipo de lesión? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer ahí? ¿Desbridarla? ¿Quitar todo ese tejido? Yo les puedo apostar a ustedes que si yo ese tejido lo quito, lo desbrido todo, lo que voy a encontrarme es el hueso calcáneo directamente y a los 3 o 4 días vamos a encontrar nuevamente la misma lesión o más grande y nos va a crecer todo esto. En la condición en que esa paciente está, yo sugerí manejo paliativo, es decir, manejo del olor, del dolor, tapar eso y dejarla quieta. ¿Por qué? Porque si a ese paciente nosotros le hacemos cualquier otra cosa, la amputamos, cámara hiperbárica no aplica, porque ese señor en las condiciones mentales en que está no me aguanta un confinamiento. Quitarle el tejido se va nuevamente a formar. Por consiguiente, yo sanamente sugerí que se le hiciera manejo paliativo, la llevaron donde otros colegas y ya está amputada. Acá, ya la mocharon. Y está en su casa amputada. 92 años, les puedo asegurar a ustedes que le queda menos de 4 semanas de vida. Pero bueno, estamos tratando de hacer la cosa bien. Es un niño, recuerden, los bebés hacen UPPs, pero por su peso, por su masa corporal, ellos hacen más presión en otros sitios anatómicos comparado con los adultos, sobre todo a nivel occipital. Pero no es nuestro caso, nosotros vemos solo adultos. Entonces, las escalas utilizadas para ver la sensibilidad y la especificidad de esto, tenemos escalas como la escala de Braden, la escala de Kubin y Jackson, la escala de Norton y la escala de Waterloo. Nosotros nos vamos a quedar con una sola para no andar tan enredados. Hay varias, hay muchas, la de Liverpool, etcétera, pero nosotros nos vamos a quedar única y exclusivamente con la escala de Braden, ¿correcto? Por sensibilidad es mejor la de Kubin y Jackson, pero nosotros aplicamos esta, que es la que más se usa en Latinoamérica. Braden era una enfermera, ¿no? Apellido Braden. La escala de Braden es una evaluación de riesgo, es decir, nosotros cuando nos llega un paciente con una UPP, nosotros tenemos que automáticamente escalonarlo, porque es muy importante decir, incluso antes que forme la escara o la UPP,
nosotros poder decir qué porcentaje de ese paciente va a formar una lesión por UPP. Entonces tenemos la percepción sensorial, cómo está el estado mental, si está consciente, si está alerta, etcétera, cómo está su actividad, si se mueve, si tiene la capacidad de cambiarse o no, su movilidad, su nutrición, es importantísimo la parte nutricional, y el roce y peligro de lesiones cutáneas. Aquí la tenemos más simplificada entonces y nosotros la podemos calificar. La podemos calificar menor de 12, un riesgo muy alto, un puntaje de 13 a 14 y un puntaje de 15 o mayor que de 15 si tiene 75 años o si es menor de 75 años. Esto es muy fácil. Créanme que nosotros allá en el centro de heridas, la jefe, cuando yo voy a ver un paciente que llevo con una UPP, ya me lo debe tener clasificado porque tenemos unas hojas especiales para pie diabético, para UPP, para quemado, para úlcera venosa, para úlcera arterial. Para cada una de ellas tenemos un papel que ahí lo que hacemos es llenarlo y podemos clasificarlo. Entonces, un paciente que tiene una exposición a la humedad, o sea, la percepción sensorial, si la exposición a la humedad es constante, le ponemos 1. Si es a menudo, 2. Si es ocasional o si raramente se pone húmedo, tiene 4. Si nosotros sumamos 4, 4, 4, 4, si nos da mayor de 16 y tiene mayor de 75 años, un riesgo bajo. Entonces, es importante que ustedes, todos los que estamos aquí, de ahora en adelante, cojan esa escala de Braden, que la encuentran en internet, la encuentran en todos lados, y la tienen en un papelito bajo el bolsillo. Donde llega un paciente y ustedes lo clasifican, ¿vale? ¿Cuáles son los porcentajes de esos estadios de lo que hablábamos? Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes nos llegan el 43% en estadio 2. Esos son estudios hechos ya. ¿Para qué nos vamos nosotros a poner a inventar y cosas así si eso ya está escrito? El estadio que le sigue es el 24%, estadio 3. Desafortunadamente no los encontramos en estadio 1, sino los encontramos en 2, en 3, incluso en 4. Estos son los sitios que más frecuentemente se presionan. Si ustedes se dan cuenta, el 50% están en adultos, ojo, no en niños. Tenemos la zona más frecuente, es 50% la zona sacra. Tenemos las zonas isquiales, 50 y 50, trocantérica, isquial, talar, omóplatos, occipital. Y ahí vemos, del ombligo para abajo, como le llamo yo coloquialmente, yo siempre miro del ombligo para abajo y del ombligo para arriba. Y nos damos cuenta que del ombligo para abajo son más frecuentes y son en esta área de aquí donde son más frecuentes. Pero fíjense ustedes que, curiosamente, son más difíciles tratar estas y estas que estas. Es decir, una lesión talar bastante compleja. Pero estas lesiones son, comparadas con las otras, más fáciles de manejar. Aquí está otra figura en el paciente que está acostado o en decúbito. Sacro, talares, los codos se pueden dañar, occipital, y eso se ve más o lo ven más los intensivistas. El paciente sentado, córranle al paciente sentado. El paciente sentado hace muchas lesiones aquí en los trocanteres, trocante mayor y a nivel isquial, menos a nivel sacro, pero aquí a nivel isquial a veces pasan desapercibidas porque están debajo de los glúteos y uno no cae en cuenta, y cuando uno abre ese glúteo va a encontrar ese hueco allá y era por estar sentado. Se ve mucho en pacientes que están en silla de ruedas. Por consiguiente, los pacientes que están en silla de ruedas, su movimiento o su cambio de presión es mucho más frecuente que el paciente que está acostado. Por eso nosotros recomendamos que los pacientes que han tenido lesión medular y tienen la capacidad de tener su cuerpo del ombligo para arriba móvil y que puedan, le ponemos una baranda para que él se acostumbre a que cada media hora esté descompresionando y se esté sentando independiente al mecanismo antiescara que tenga. Es decir, se puede poner cojines, se puede poner rodetes, se puede poner donas, lo que quiera, pero tenemos que educarlo para que quite la presión. Otros mecanismos, el paciente acostado boca arriba, el paciente de lado, el paciente boca abajo. Cuidado intensivo, el paciente la acuestan boca abajo, se les olvida, comienzan a bañarlo, se les olvida, van a ver otros pacientes y vean todos los sitios que se pueden presionar. ¿Cuáles son los parámetros para describirla? Es importante. Vemos entonces, ¿cuánto mide?
¿Cómo están las cavidades? Si hay bolsillos o recovecos. Nosotros usamos el método del reloj. Lo medimos a las 12, a las 6, a las 3, a las 9. Y nosotros podemos irlo anotando pues en la hoja. Cavidades. Tejido del lecho de la úlcera, ¿cómo está? O sea, lo que le llaman el lecho de la herida. Si hay eritema, si hay efacelos, si hay zona necrótica, etc. ¿Cómo está la epitelización y la granulación de ese lecho? ¿Cómo está el estado de la piel perilesional? Es importantísimo. Ya los vamos a ver. Los bordes de la herida, ¿cómo están? Si están activos, si están hipertróficos, si están evertidos, si están invertidos, si están umbilicados. Es importante. El exudado de la herida. Nosotros podemos medirlo, el exudado por porcentajes. Menos de 50, mayor de 50%, etc. Y si hay signos o no de infección de esa lesión. Cuando ya nosotros vamos a tratarla, yo en lo particular me gusta mucho este cuadrito, esta escala, porque nosotros podemos dividirla por la mitad y podemos ver dos colores, ¿cierto? Un color verde, verde biche, y un color, no sé qué color es ese, fucsia, ¿ok? Bueno, ese color rojo o fucsia, no sé. Entonces, de aquí para arriba nosotros podemos ver para el manejo, ojo, podemos mirarlo en este contexto de una fase de limpieza. Aquí le llaman fase detersiva, que es básicamente de limpieza o de detergente. Entonces nosotros miramos si el tejido está necrótico, si el tejido está muy húmedo, si hay signos de infección y si hay signos con infección. De ahí depende mucho, si está muy necrótico lo podemos hacer un manejo quirúrgico o cortante o eventualmente el ultrasonido más hidrogeles o hidrocoloides. Si está necrótico húmedo, podemos usar, si el exudado es muy alto, desbridamiento quirúrgico cortante o enzimático. Sin signos de infección, nosotros podemos usar apósitos con plata más apósitos de poliuretano, etc. Si ya el paciente está sin infección y está con menos humedad, ya nosotros podemos pasar al otro color y ponerle hidrogeles, ponerle alginatos con plata, etcétera, etcétera, o hidrocoloides mientras no esté tan húmedo. ¿Cuáles son las medidas preventivas de las úlceras por presión? El 95%, como decíamos, se pueden prevenir, que es el mejor tratamiento. ¿Cuáles son controlar los factores de riesgo, ¿no? La movilización, lo que decíamos, los cambios posturales, las superficies especiales de manejo de la presión, protección local ante la presión, ¿cierto? Usar eventualmente apósitos tipo FOAN o almohadillas para evitar que la humedad, es importante, el paciente que pues tiene contenido de orina, materia fecal, etcétera. La limpieza, la hidratación y lo más importante, la nutrición. Esto sería los cuidados de la piel de riesgo, mejorar oxigenación tisular, es muy importante. Usar, por ejemplo, crema, aceites como Linovera. Protección frente a agresión externa, los cambios de temperatura, el frío extremo, el calor extremo, etcétera. Y los cambios posturales, se debe mantener el lineamiento corporal. Es importante que el paciente no tenga la cabecera por encima de 30 grados. Ojo, es importante. Toda cabecera por encima de 30. Nosotros recuerden que le decíamos, niña, hazme un favor, pónmelo a 45 grados. Nos poníamos la mano en la axila, pónmelo a 45 grados, por favor. O pónmelo así, o siéntamelo, o pónmelo semisentado. Eso está totalmente, no se debe hacer. La distribución del peso y equilibrio de la persona, recuerden, según las edades, según el peso del paciente, según su estado nutricional, el paciente pesa más en ciertas áreas corporales, por consiguiente tenemos que tener cuidado. Evitar contactos directos con las prominencias óseas, ya los mencionamos, sacro, trocantéricas, talares, occipitales, etc. Evitar contacto directo con la prominencia ósea. Y el semi-Fowler debe ser menor de 30 grados, lo que decíamos. Evitar contacto con, bueno, ya eso lo vimos, no utilizar rodetes, o sea, la famosa sábana envuelta, y pónganmela ahí sobre el cuello, la sábana envuelta. No masajear las prominencias óseas es importante. A veces uno se emociona dando masaje a los pacientes, a las enfermeras, y hágale un masaje. Entonces, no usar alcohol proscrito, no sentar
pacientes sin capacidad de reposicionarse, es decir, el paciente que usted lo deja en una sola posición y ahí se queda. Si no tiene la capacidad de moverse o de hacer lo que ya les decía, no arrastrar al paciente para evitar la cizalla. Ya les expliqué el mecanismo de cizalla. Aplicar cremas hidratantes fluidas, aplicar ácidos grasos hiperoxigenados en piel sana. Hay un producto muy bueno, no es dándole propaganda, pero se llama Linovera, lo usamos mucho. Esto es un mecanismo cortante de una lesión talar. Miren, esta es una paciente que nos llegó así. Todo este tejido hipergranulado, infectado, de esta zona completamente dañada y con unos grandes bolsillos que llegaban hasta acá. Otro bolsillo a las 10, uno a las 11, otro a las 12, uno a la 1, etc. Tuvimos que quitar todo ese tejido. Miren ese hueco. Algo muy importante aquí es la cercanía con el ano. Se llenan de materia fecal y eso es casi imposible manejarlas. En algunos casos habría que hacer ya otros procedimientos como colostomía, etc. Medirlas, clasificarlas, verle los huecos. Ese paciente lo vimos así, lo mejoramos. Usar apósitos para prevenirlas, apósitos sacros, apósitos talares, apósitos de forma de talón, etcétera, que todos tenemos muchos en el mercado. Usar los colchones con presión, con diferentes presiones, es decir, que regule las presiones. Salea de borrego le llaman en México, por ahí el doctor Contreras no está. Se llama salea de borrego o piel de borrego, es muy buena. Los mexicanos la usan mucho. Yo todavía acá no la hemos usado porque no se consiguen casi, pero allá son baratas y se consiguen mucho. La piel, todos los pacientes ojalá pudieran estar acostados, da un confort bastante interesante en los pacientes. Y bueno, muchas gracias.